Estuvimos en las conclusiones de CADE Digital 2020, donde presentaron dichas conclusiones a las que llegaron durante la edición del CADE Digital. La presentación estuvo a cargo de Elena Conterno, presidenta de IPAE Asociación Empresarial, además de Pedro Cortez, presidente de CADE Digital 2020, y presidente de Telefónica del Perú. Las exposiciones estuvieron a cargo de Maruska Chocobar, de la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia de Consejo de Ministros, y Javier Álvarez, director de Ipsos. A continuación, veremos la presentación por nuestro portal TV. Bienvenido, Pedro. ¿Qué tal, Elena? Muchas gracias por el pase, muchas gracias por la oportunidad de estar acá en CADEX y compartir con todos los internautas las conclusiones del CADE Digital 2020. Gracias. Bueno, vamos a ver, pues efectivamente, el día de hoy, en primer lugar, cuáles son las conclusiones y las iniciativas que hemos presentado. Vamos a ver también, como una primicia, los resultados de la encuesta nacional, la encuesta anual de transformación digital. Vamos a tener a Javier Álvarez, que es senior de Trends de Ipsos. Y también pues vamos a ver las prioridades del gobierno. Está con nosotros Maruska Chocobar, secretaria de la Secretaría de Gobierno Digital de la PCM, quien pues nos va a comentar, digamos, cuáles son esas prioridades, digamos, de aquí en adelante y las reflexiones que le ha suscitado todo lo que hemos visto en este CADE Digital. Y bueno, para arrancar y entrar en calor, además, vamos con Pedro a hacer un llamado, digamos, para presentarles todas las iniciativas. Así que 3, 2, 1. Y bueno, queríamos hacer un poco esto para resaltar las iniciativas que se han podido trabajar en los meses previos a este CADE y que hoy ponemos a su disposición. Y de hecho, en este instante, todos los que están acompañándonos en Zoom deben haber registrado un correo con las distintas iniciativas y, por supuesto, todos aquellos que nos están siguiendo por otros medios pueden verlas también en nuestra página web y las seguiremos difundiendo vía redes sociales. Pero si nos puedes comentar un poco más de este tema y de la importancia. Claro que sí, Elena. Nuevamente muchas gracias por el pase y qué mejor ejemplo de esta luz, ¿no? Porque es lo más veloz que hay ahora mismo en el universo y es la velocidad que necesitamos para todo el proceso de transformación digital que necesita nuestro país, ¿no? Y este proceso de transformación digital de las empresas, de las familias, de lo que necesita el Perú, no es un tema de moda, ¿no? No es un tema de que hay que hacerlo porque está de moda, sino porque verdaderamente tiene un proceso transformador impresionante, ¿no? Para mejorar la vida de las personas, de las familias, ¿no? Mejorar su vida y también la productividad de las empresas, ¿no? Con lo cual es un tema de máxima actualidad todo el proceso de transformación digital de nuestro país y más a una situación de COVID como el que estamos viviendo, ¿no? Donde este proceso de transformación, que ya era una necesidad, ahora a la necesidad hay que agregarle un tema de velocidad, ¿no? Y si me permites, comienzo a repasar un poco lo que vimos, Elena, y uno de los principales temas que nos planteamos cuando iniciamos esto hace 10, 11 meses, el CADE Digital 2020, y convocamos a un grupo humano espectacular, ¿no? Que en un rato más los voy a nombrar para agradecerles su participación. Es la necesidad, primero, de transformar digitalmente al país, ¿no? Pero para ello necesitamos saber cuál era la brecha, ¿no? Para ello necesitamos un indicador, para ello necesitamos saber en qué lugar estábamos, cuáles eran los indicadores a seguir, como hacen cualquier empresa. Determinas cuál es tu indicador, determinas cuál es tu objetivo y a partir de ahí determinas iniciativas para llegar a ese objetivo. Es lo primero que hicimos y nos vimos con la sorpresa que no existe un indicador de transformación digital de un país. No existe, no hay. Por lo menos no hay un único y por lo tanto tuvimos que generar y crear uno, que es el IPAE Mide Digital, que lo construimos con la ayuda del equipo de EY, de Ernst & Young, ¿ya? Y lo hicimos a través de dos indicadores, del IMD, que mide el índice de competitividad digital, y el indicador de la web, ¿ya? Que tiene unos indicadores de Global Information
Technology, ¿no? Entonces, a través de esos dos indicadores o a través de esos dos índices creamos un índice común de IPAE MIDE Digital en los 3 aceleradores que habíamos definido que son los que podían ayudar a transformar a Perú, ¿no? Uno que tiene que ver con la conectividad, el otro que tiene que ver con los servicios digitales y el otro con las competencias digitales. Y a través de estos 2 índices generamos indicadores, 11 indicadores divididos en estos 3 aceleradores para definir cuáles son los índices y los objetivos que deberíamos tener para cada uno de ellos, ¿no? Entonces, definir ese indicador, tenemos 2 noticias, una mala y una buena, como siempre. Una mala que estamos mal, ¿no? Una mala que medimos esto para 9 países de América, en general de toda América, incluido Estados Unidos y Canadá, que queríamos ser rigurosos de incluir a países desarrollados dentro de los países comparativos y estamos en el puesto 8 de 9, ¿no? La buena noticia es, sin embargo, que nos propusimos, a través de estos indicadores de la medición y sobre todo de las iniciativas que están proponiendo, llegar al puesto 3 en los próximos 3 años, ¿no? Pero en América Latina. En el puesto 3 en América Latina, los 3 primeros puestos los tiene Argentina, Brasil y Colombia, ¿ya? Entonces, tenemos un bonito reto ahí, un espectacular reto y un desafío tremendo para poder ubicarnos en estos 3 primeros lugares en los próximos 3 años. Y eso lo hemos hecho, o sea, al menos la propuesta que hemos trabajado en CADE Digital 2020, la hemos realizado en función de cada uno de estos 3 aceleradores y hemos generado comités y mesas de trabajo por cada uno de ellos. Y acá quiero destacar un tema importante, Elena, es el papel que tiene IPAE, ¿no? El papel que tiene IPAE como plataforma en donde uno puede sentarse a trabajar de manera transparente, ¿ya? Y en la máxima confianza, el sector público, el sector privado, la academia, los emprendedores, para ayudar en la definición de políticas públicas. Yo creo que es una plataforma importante que tiene IPAE. No hay un espacio así normalmente en el país, ¿no? Entonces, es un buen pretexto el CADE Digital 2020, para sentar en una mesa que fue liderada por Virginia Nakagawa, y este es el primer punto, Elena, donde definimos o nos sentamos para ver cómo podemos ayudar para impulsar de manera significativa la conectividad en el país, ¿no? Yo creo que... Sí, creo que efectivamente, ¿no? Yo te agradezco por resaltarlo, porque es parte del enfoque que tenemos como IPAE, ¿no? Nosotros en nuestros CADES lo vemos como una reunión, digamos, de muchos grupos de trabajo, mucha gente comprometida con los temas que impulsamos, ¿no? Y que, como señalas, ¿no? Aquí han habido comisiones trabajando en distintos temas, comisiones mixtas público-privado, con académicos, para justamente traer propuestas, ¿no? Entonces, en estas líneas es que nos estamos comprometidos como transformación digital, educación, desarrollo nacional, los jóvenes, liderazgo de los jóvenes, y en este caso, pues, poder apoyar e impulsar, digamos, y creo que realmente estamos convencidos, comprometidos de impulsar y seguir impulsando este trabajo, ¿no? Y bueno, y yo quisiera recalcar, ¿no? Como ha dicho Pedro, me parece muy relevante, digamos, para un poco ordenar el trabajo en la transformación digital, la aceleración de la transformación digital, que ha sido una de las conclusiones, digamos, de hay que acelerarla, ¿no? Y que sobre todo, pues, lo que ha quedado, digamos, claro a raíz del contexto en el que estamos, ¿no? Y que son 3 ejes, ¿no? El tema de la conectividad, el tema de los servicios digitales, el tema de las competencias digitales, y que los vamos a ver, digamos, también en las conclusiones que vamos a presentar. Y ya yendo entonces al primer tema de conectividad, ¿no? Efectivamente se creó esta comisión mixta que estuvo presidida por la viceministra de Comunicaciones, estuvo el OCITE, los principales operadores privados, para generar 2 productos, 2 iniciativas, digamos, la Ruta IPAE, digamos, para el uso, el aprovechamiento de la banda ancha, y la otra para el uso sostenible de la infraestructura de telecomunicaciones. Si nos puedes comentar más sobre estos 2 productos, sí. Pedro. Sí, Elena, yo me estaba yendo de largo. Gracias por darme la pausa necesaria. Para que tomes agua. Sí, para tomar agua. No, muchas gracias, porque efectivamente, no, sobre todo que dentro de los 3 aceleradores
el de conectividad es el que más me identifico, obviamente. Yo represento, aparte de la Telefónica del Perú, y yo creo mucho en el tema de la conectividad como base, como plataforma fundamental para todo el proceso de transformación digital de cualquier país, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Una de las dos cosas vimos en este comité que tiene que ver con el régimen de la banda ancha, sobre todo para el aprovechamiento de la red dorsal nacional de fibra óptica, que es una infraestructura valiosa, muy valiosa, es una inversión importante que ha hecho el gobierno peruano ya hace más de 8 años, ¿no? Que lo que discutimos es de qué manera podemos utilizarlo de manera óptima, ¿no? No solamente para el bien de todas las operadoras, sino sobre todo para el bien del país, ¿no? Necesitamos mucha conectividad en las zonas, en las regiones y en las zonas rurales del país. Pero no solamente la red dorsal de fibra óptica, sino también las redes regionales, ¿no? Que también son inversiones que ha hecho el país y el sector público. Yo creo que fue un buen momento de discusión, insisto, porque en este comité, que es un comité espectacular, estaban todas las operadoras de telecomunicaciones, estaba el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, además liderado por Virginia, y también está el OCIPTEL, ¿no? Yo creo que es una reunión, o sea, un consejo muy importante, con una conclusión tremenda sobre este tema de infraestructura y la necesidad de poder utilizar la red dorsal nacional de fibra óptica. Y el otro tema tiene que ver con la compartición de infraestructura, Elena, y esto es muy importante de cara a desarrollos de nuevas tecnologías. El Perú necesita muchísima inversión en el país y la única forma de poder seguir avanzando en conectividad en el país es que podamos lograr compartir infraestructura, y no solamente compartición de infraestructura de las telcos, sino compartición de infraestructura con otras infraestructuras que se hacen en el país, por decirte, autopistas, ¿no? Las redes regionales de energía eléctrica, también se puede compartir infraestructura para poder llevar el transporte de las comunicaciones hacia las regiones, las zonas rurales del país, ¿no? Entonces yo creo que es un tema muy importante el punto de compartición de infraestructura que también se tocó acá. Y permíteme, Elena, tocar un buen ejemplo de lo que significa compartición de infraestructura, que es una empresa que se llama Internet para Todos. Es una empresa que es una empresa nueva en todo sentido y que ha roto una serie de paradigmas en el país y también en Latinoamérica, porque esta empresa lo que busca es cerrar la brecha digital de Internet en las zonas rurales del país, en las zonas más pobres del país, donde hace un año existía aproximadamente 6 millones de peruanos que no podían tener acceso al Internet móvil de alta velocidad en estas zonas rurales. Gracias a esta empresa, que lo que hace es poner una carretera de infraestructura de Internet móvil de 4G rural, es poder dar acceso a estas poblaciones rurales. Ya hemos avanzado, la empresa avanzó ya con 1.600.000 pobladores peruanos que pueden tener acceso a Internet móvil rural. Y digo compartición de infraestructura porque esta carretera no es para Telefónica o Movistar, es para todas las operadoras del país, para compartir. De hecho, ya existe una operadora más, adicionalmente a Movistar, que está utilizando estas carreteras que se han creado. Y no nace para crear una nueva infraestructura, sino se apoya en todas las infraestructuras que están hechas en el país, tanto público como privadas. Y lo otro novedoso es que esta empresa es de capital amplio. Está una telco, que es Telefónica, están dos bancos de inversión de clase mundial como el BID y el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento y Facebook, que es el socio tecnológico, ¿no? Son socios de clase mundial que están acá en este momento en el Perú ayudando a cerrar las brechas de conectividad digital en las zonas rurales del país, ¿no? Entonces, esto es un muy buen ejemplo, Elena, de todas las cosas que se pueden hacer compartiendo infraestructura, en donde se busca cerrar la brecha digital con un CAPEX, con una inversión de manera racional, ¿no? Y sobre todo sostenible para el país. Y de repente también ahí destacar, digamos, que esta comisión de conectividad seguirá trabajando, ¿no? Porque otra vez en la línea de que lo que queremos es impulsar cambios, justamente pues este grupo plural, digamos, de conectividad va a seguir trabajando para impulsar las dos rutas, digamos, que se han señalado, ¿no? Y yo me quedo pensando que probablemente necesitemos una definición, ¿no? ¿Qué significa, cuál es el acceso básico a conectividad, digamos, para el Perú?
¿no? Deberíamos de repente pensar, oye, yo tengo que garantizar que toda universidad tenga determinada conectividad, que todo colegio, digamos, que todo pueblo, ¿no? Creo que hay que construir, digamos, para ponernos metas ambiciosas que lleven, pues, efecto conectividad a todos los peruanos. Y pasando al siguiente tema, ¿no? Que es el tema del segundo eje, de las competencias digitales, y si nos puedes comentar, digamos, de qué se trató este tema, Pedro. Sí, te comento el de competencias digitales, que también creo que es un eje muy importante. Permíteme solamente comentarte el tema de conectividad, un tema que se me quedó. Si hablamos de brechas, yo podría hablar y decirte que existe 3.5 millones de hogares conectados a ultra broadband, o sea, fibra en la casa, fibra en el hogar, ¿ya? Fibra en el colegio, fibra en todas las empresas, y existe aproximadamente 4.400.000 pobladores de zonas rurales que tenemos que coberturar con internet móvil de 4G, ¿no? Esas son las brechas, para ponerle numeritos, ¿no? Y esos son los indicadores que deberíamos tener para lograr una cobertura de primer mundo en el país, ¿no? Y podríamos convertirnos en el primer país en Latinoamérica donde podamos cerrar estas brechas, ¿no? Y vayamos al tema de competencias digitales, Elena, que yo creo que es un eje, un acelerador tremendo, ¿no? Permíteme comentarte un poco cómo nace todo este tema. Producto de todos los CADES anteriores, de los 2 CADES anteriores digitales, una de las cosas que salían de todos los participantes es muy importante el tema de transformación digital, pero ¿cómo llevamos este tema de transformación digital a nuestras empresas, ¿no? Esa es la principal duda y consulta que había. O sea, ¿cómo aterrizamos esto, no? Entonces, lo que pretendimos hacer en este CADE Digital 2020 es generar un grupo de trabajo que ayude a determinar cuál es el mejor camino para el proceso de transformación digital en las empresas. Pero no solamente en las grandes empresas, ¿ya? Sino también en las pymes. Esto es muy importante porque las grandes corporaciones, digamos, pueden tener facilidades de recursos para contratar consultoras que lo ayuden en este proceso de transformación digital, pero las pymes no. Entonces, generamos este camino para la transformación digital y convocamos primero a los que habían tenido mucha experiencia en el Perú en los procesos de transformación digital de las empresas, ¿no? Y ahí convocamos, por decirte, a Gonzalo Camargo, consultor en temas digitales, ex BBVA para todos los temas de transformación digital, Aldo Arciniega, director de innovación de transformación de Exprivia y Taltel, pero ex Cisco, Abin Casamo, vicepresidente de operaciones y transformación digital de Telefónica de Perú, Claudio Rodríguez, gerente de transformación digital de Interbank, Jorge Gárate, gerente de cine de proyectos de McKinsey, Raimundo Morales, que es socio de McKinsey, y también estuvo Alonso Raceto de McKinsey con Fernando Balbuena por parte de IPAE, ¿no? Entonces, tuvimos gente que tiene experiencia concreta en los procesos de transformación digitales de las empresas en el país. Tuvimos también a una consultora de clase mundial como es McKinsey, y bueno, también la participación de Fernando por parte de IPAE, ¿no? Y este grupo de expertos determinó cuál es el camino para la transformación digital. Y acá hay un tema muy importante. No existe un camino único para la transformación digital. No existe un único camino. Esto va a depender del segmento donde está, del sector donde actúa, del grado de madurez de su tecnología. Va a depender del grado de cultura organizacional también con que cuenta. Depende de muchos factores, por lo tanto no hay un único camino. Pero sí lo que se definió es que hay una ruta crítica para trabajar y se basa en 4 pilares, Elena. El primero son las personas, los procesos, tecnología e innovación y modelos de negocio. Esos son los 4 pilares que se basa todo proceso de transformación digital. Y más que un proceso de transformación digital, lo que tiene que buscarse es un proceso de transformación cultural, ¿no? Entonces, siempre debemos empezar por estas 4 bases, ¿no? Y un tema muy importante es que en todo proceso de transformación digital esto no es un proyecto ni del responsable de TI ni del responsable de recursos humanos al ser una transformación cultural. Esto es un encargo directo o del CEO o del dueño de cualquier organización, ¿no? Gracias, Pedro. Sí, hay comentar, digamos, resaltar, digamos, justamente en el IPAE-MIE digital que tiene los 3 ejes, ¿no? En el eje en que estamos más rezagados es ¿no? Es en el tema, digamos,
de competencias digitales, ¿no? Y ahí los temas los indicadores que se tienen en cuenta es el gasto en inversión en innovación, investigación y desarrollo, y también la formación continua de los trabajadores, ¿no? Entonces es un tema que tenemos que poner énfasis, y por algo pues ha sido también una de las sesiones que más interés y más satisfacción ha generado, ¿no? Ahí sobre el tema de la ruta, digamos, que además, como hemos señalado, pues está disponible, digamos, en nuestra página web, ¿no? Algo que yo quisiera comentar, lo que resaltó Adriana Noreña, ¿no? En el sentido de que el centro de todo son las personas, ¿no? Y decía, claro, si bien son 4 pilares, pero decía, los procesos y la tecnología también lo hacen las personas. Entonces, es clave, digamos, pensar, digamos, en cómo potenciamos y trabajamos con las personas. De similar manera, ¿no? Gonzalo Camargo hablaba de dar mayor autonomía, mayores encargos, la importancia de los equipos, ¿no? Y además que los equipos puedan equivocarse, ¿no? Que es algo importante. O sea, estamos, digamos, creando, estamos innovando, pues obviamente errores va a haber y tienen que facilitarse, ¿no? Entonces creo que esos son 2 temas. También en el tema de competencias digitales, una presentación que gustó bastante, la de Vanessa Gibson de CIMDE de Costa Rica, ¿no? Que nos hablaba, pues, que al 2030, 375 millones de empleados tendrán que cambiar de trabajo, ¿no? Es decir, tendrán que adaptarse, digamos, por todos los cambios que vienen, ¿no? Y ella marcó mucho que se necesitan de acá al futuro, pues, capacidades críticas, digitales y cognitivas, habilidades sociales y emocionales, adaptabilidad y resiliencia y aprendizaje continuo. Todo el tiempo hay que estar aprendiendo, porque la innovación es permanente, lo digital es permanente, y entonces eso hace que nosotros como profesionales y también los estudiantes pues tengan que estar permanentemente avanzando, ¿no? Y también Diego Richard de la Fundación Chile también nos resaltó ello, ¿no? La relevancia del capital humano, digamos, que es justamente competencias, pero claro, justamente pues el capital humano que es el que tiene que impulsar, digamos, todo ello y aplicarlo, ¿no? Y entonces pasamos al tercer eje, el eje de los servicios digitales, ¿no? Que son claves, y ahí hemos también tenido una comisión, pero vamos a dejarle más a Marushka que comente, digamos, sobre un reto que hemos lanzado, el reto Desafío Digital. Pero hemos visto también pues todo el tema del escenario digital, el primer día, ¿no? Y nos resaltaba Ana Cis la relevancia de la nube, ¿no? Para acelerar la adopción de la innovación y cómo eso favorece, digamos, que se usen otras tecnologías como inteligencia artificial y blockchain, ¿no? Hay todo un conjunto de términos que nos trae la transformación digital. Tuvimos pues también la sesión sobre dinero digital, ¿no? Que también tan relevante, y lo hemos visto en este contexto del coronavirus, ¿no? Con el problema, digamos, de hacer llegar, pues, a un bono a las familias peruanas, ¿no? Que, digamos, si tuviéramos realmente conectividad de la gente, inclusión financiera, ¿no? Y además dinero digital, pues, hubiera sido más fácil, ¿no? Esto creo que tenemos que llevárnoslo todo como un reto, ¿no? Como realmente enfrentamos que todos los peruanos sean incluidos financieramente y además pues tengan la facilidad del pago, digamos, de manera digital, ¿no? Entonces eso es un tema también a trabajar, y no sé qué otros temas nos puedes complementar, digamos, para cerrar esta primera etapa que estamos con el tiempo, Pedro. No, yo creo que has hecho un buen resumen de todos los temas pues, a destacar dentro de servicios digitales. Solamente un tema que yo creo que es una reflexión. O sea, que todo este proceso de transformación digital ya no es solamente una opción, Elena, sino una vía de solución para la reactivación económica de nuestro país, ¿no? Y esto es un tema muy importante. Hoy estamos ocupándonos del tema de la salud, ¿no? Y cómo cuidarnos, pero ya unas semanas fuimos muy positivos en ello. Debemos encargarnos también de la reactivación digital de nuestro país, y este proceso de transformación digital para mí es una pieza clave en todo este proceso. En cuanto a servicios digitales no me explayo más porque vamos a tener a Mariuska un rato más, así que nos ayude con ello más bien. Sí, entonces, para cerrar también, creo que hay grandes retos, realmente se ha discutido bastante en estos 3 ejes, ¿no? Mucha gente comprometida, ¿no? Y como se ha resaltado a lo largo del CAE Digital, ¿no?
la transformación digital, la aceleración de la transformación digital debe brindar, digamos, bienestar, ¿no? Debe hacernos más eficientes, agilizar procesos, servicios, pero también, digamos, atender temas de equidad, ¿no? Que nos permitan, pues, llegar con más educación a las zonas rurales, que nos permitan llegar con telemedicina a zonas alejadas, que nos permitan, pues, que los servicios del Estado estén disponibles, digamos, con solo un clic, y además los 24 horas todos los días del año, ¿no? Y para todos los peruanos, ¿no? Creo que ese es un foco que tenemos que tener presente, digamos, en todos estos retos. Y con eso, bueno, pasamos al siguiente tema, ¿no? Que tenemos a Javier Álvarez, director senior de Trends de Ipsos, para que nos presente la encuesta. Bienvenido, Javier. Hola Elena, hola Pedro, hola a todos los que estamos conectados en esta nueva sesión. Gracias por la invitación. Bueno, tenemos una tercera edición de la encuesta que hacemos en CADE Digital. Y la he tratado de hacer lo posible en resumir en 6 importantes conclusiones. Hay más preguntas, pero que entiendo que serán también publicadas. Pero si podemos poner en pantalla la lámina. Bueno, la primera tiene que ver con esta percepción desde hace años que la banca y las telco son 2 sectores que se percibe que son estos líderes en lo digital, digamos, en el Perú, el moderno. ¿No? Vemos esfuerzos importantes de cara a hacer este trío que va a encabezar a otros sectores. Una segunda conclusión importante es que en este contexto de la crisis sanitaria se ve importante resaltar que el sector salud y el sector educación son vistos como la transformación, ¿no? Es el más avanzado en lo que es el mundo digital. La siguiente, por favor, estamos ya en la tercera conclusión. A pesar de que hay esta percepción de mejora año a año, de la que empresa y la institución peruana ha ido avanzando, en la región estamos todavía muy rezagados. Debemos despertar y quizás este es el año clave, diferente y clave, para dar ese salto y ponernos un poco al día en varios sectores que quizás todavía están por comenzar, ¿no? Se reconoce, por ejemplo, el liderazgo que tiene la SUNAT y la RENIEC como instituciones del Estado en esfuerzos que se ven, que se pueden notar por digitalizar los trámites, ¿no? Eso ha alcanzado muy bien a la población, es muy bien valorado, y se espera que además esto se amplíe a las demás instituciones, ¿no? Una tercera que valdría la pena destacar es la SUNAR. También ha hecho, de alguna manera, cierto trabajo positivo en esta rama, ¿no? Vamos con la cuarta. Según lo declarado por los participantes de la encuesta, hay una cantidad importante de empresas e instituciones que ya están en la vereda del camino a la transformación digital, ¿no? Y esta situación va a que las empresas e instituciones se sensibilicen y le den prioridad mayor a la que habían iniciado el año y están destinando recursos y un poco más de presupuesto a acelerar la transformación digital, ¿no? Aquí podemos dividir 2 grupos. Hay un grupo en las que ya están encaminados, ya está implementado y, en fin, eso tomará su tiempo y además es un camino de prueba y error, y hay otro grupo que está recién en los inicios. Y cabe señalar que aún así hay una necesidad, hay una oportunidad
oportunidad para que otras empresas e instituciones se acojan a esta tendencia y a esta necesidad, y además es lo que se viene, es que hay oportunidades por tratar de convencer. Las empresas, según los respondientes, todavía intentan entender cómo, digamos, ¿no? Cómo pueden solucionar la carencia de personal especializado para poder agruparla, para poder hacerle el encargo, ¿no? Darle la responsabilidad de poder llevarlos de la mano a una transformación digital más rápida, ¿no? La siguiente, por favor. Tenemos una quinta conclusión que me parece también importante, que bajo este contexto del COVID-19, lo que espera la población empresarial y también, de alguna manera, la ciudadanía es un desarrollo mayor en lo que es comercio electrónico, ¿no? Es parte, además, de una de las medidas de la reactivación. El teletrabajo, recordemos que la crisis sanitaria no termina el 1 de julio, esto tiene para rato. Hay muchos que consideran que además esto va a ser un tema también en el 2021, así que el teletrabajo fácilmente podrá extenderse por varios meses, ¿no? Incluso habrá quienes de repente lo asuman de una manera más permanente, ¿no? La digitalización de trámites es un pedido que se le hace principalmente a las instituciones de gobierno. Hay buenos resultados en algunas de ellas y eso es algo que también se espera. Y evidentemente el mayor uso de medios de pago electrónicos, ¿no? Algo que de alguna manera vaya llevando de la mano la transición de dejar el efectivo por la moneda plástica o por otros medios electrónicos, ¿no? Y esto es como se ve como necesidades, que finalmente todas ellas apuntan además a responder una necesidad de respetar esta clase social, de alguna manera, que es parte de este momento, ¿no? Y tenemos una última, que la he dejado para el final porque me parece importante, es ¿cuál es la percepción de los asistentes al CADE Digital 2020 respecto a qué cosas nos detiene como peruanos para poder crecer en comercio electrónico? Y algunas de ellas coinciden con los estudios de mercado que hacemos, digamos, al ciudadano de a pie, como es, por ejemplo, la desbancarización, ¿no? Se reconoce que la baja tasa de penetración de la banca en el Perú es una limitación en general. Tiene todavía inseguridades sobre la mecánica, digamos, hay desconfianza hacia el sistema, hacia el fraude electrónico o fraude financiero, o a que lo que se compre realmente termine siendo entregado. Y evidentemente hay un tema de familiaridad, no es un tema que conoce de cómo es la dinámica en el comercio electrónico. Yo ahí cierro, ahondamos en alguna adicional. Bueno. Gracias, Javier, por la presentación, ¿no? Bueno, creo que son resultados muy interesantes, ¿no? Este tema, la percepción, ¿no? Creo de esto que señalas de que la banca y las empresas de telecomunicaciones son las que han ido liderando estos esfuerzos y que ahora se ha sumado, como dices, el retail, ¿no? Interesante porque, claro, hoy en día, digamos, sobre todo, digamos, que hemos tenido pues 2 meses y medio, ya casi 3, que muchas empresas no han podido operar, entonces surge el tema, oye, ¿cómo me adapto? ¿Cómo innovo? Y entonces ha sido como un impulso, digamos, al tema electrónico, ¿no? De similar manera, ¿no? Creo que el tema de educación que señalas, ¿no? De la noche a la mañana, pues, toda la educación se fue a vía remota, ¿no? Y ha costado mucho y está costando mucho, ¿no? A entidades de nivel básico, las escuelas, digamos, tanto públicas como privadas, y también universidades, institutos, pues, poder adaptarse, ¿no? Sin embargo, interesante que se perciba, pues, que aún hay un rezago, ¿no? Sobre este tema, ¿no? Pedro, si quieres, puedes complementar. No, sí, coincido con muchas de las conclusiones. Yo creo que tenemos una oportunidad magnífica para acelerar en todos los temas de educación digital y salud digital. Yo creo que hay que aprovechar este impulso de los temas de educación digital. La brecha es importante, no solamente por los temas de conectividad, que yo creo que eso hay un plan para resolverlo, sino también sobre las competencias
¿no? que tienen que existir tanto en los profesores como en el propio alumnado, ¿no? Pero eso también es fácil de pasar. Yo creo que hay que aprovechar este impulso para acelerar todo este proceso de educación digital. Pero hay un tema importante que me gustaría repasar sobre lo que dijiste al final de la primera parte, Elena, es que tenemos que lograr esta transformación digital en nuestro país, pero con oportunidades para todos, ¿no? Y eso es muy importante. Cuando hablamos de educación digital, nuevamente, las grandes ciudades, Lima, están debidamente coberturadas, pero existen en las regiones bolsones tremendos o de conectividad o de falta de plataformas digitales para poder llevar la educación digital a esos rincones. Las telcos estamos ayudando tremendamente y tenemos reuniones con el Ministerio de Educación. Justamente hemos dado dado la posibilidad de free zone, ¿no? O sea, para que puedan acceder a la página de Estudio en Casa y puedan acceder todos los estudiantes sin que le consuman los datos móviles, ¿no? Yo creo que es importante también el esfuerzo privado, ¿no? No solamente el sector público, sino también el esfuerzo privado que acompañe estas iniciativas de educación digital. Y en salud digital, yo creo que ahí debiéramos ser un poco más atrevidos. Y existen muy buenos ejemplos, como el que ha hecho la Marina con las PIAs, ¿no? No sé si ustedes conocen. La Marina lo que tiene es el tema de, en sus buques itinerantes que tiene en los ríos de la selva, ellos tienen la posibilidad de atender a las diferentes poblaciones de la selva del país de manera digital, ¿no? Suben a los buques, a los barcos, y ahí son atendidos, ¿no? Con una conexión con Lima, donde hay un médico, un doctor que está llevando remotamente esa consulta digital, ¿no? Esto lo tiene la Marina, ya ahora mismo, para la zona de la selva del país. Estos mismos ejemplos podrían llevarse de manera masiva a todo el país. Yo creo que nos falta un poquito más de atrevimiento. Yo creo que esta crisis nos va a servir para acelerar en estos dos temas que yo creo que podemos ir muy rápido, tanto educación como salud digital. Sí, de repente complementar también a los primeros de la lista, ¿no? Los primeros de la clase que también se han mencionado, que creo que hay que recalcar, ¿no? El tema de SUNAT y RENIEC como reconocidos, ¿no? Por sus avances en temas digitales, ¿no? Creo que es importante ver, pues, que efectivamente las entidades ponen el esfuerzo para transformarse, para servir mejor, y eso, pues, hay un reconocimiento, digamos, y un aprecio, ¿no? De que eso significa, pues, facilitarle la vida a las personas, ¿no? Y complementando lo que decías, ¿no? Yo creo que educación y salud, efectivamente, hay muchos avances y tenemos que tener esa óptica, digamos, de cómo hacemos que realmente digamos, no solamente permite, pues, a las empresas, a las ciudades, digamos, modernizarse, sino cómo también la transformación digital y la aceleración de la transformación digital brinda más oportunidades para zonas remotas, para personas, digamos, que de repente antes no tenían acceso a salud y de repente ahora sí podrían tener, digamos, un mejor acceso, ¿no? Creo que esos son retos importantes, digamos, a abordar. Y justamente con esos retos de educación, de salud y otros servicios, digamos, vamos a cerrar aquí. Le agradezco a Javier y a Ipsos, digamos, por haber desarrollado esta encuesta. Y pasamos, pues, ahora a Marushka Chocobar, secretaria de la Secretaría de Gobierno Digital de la PCM, para, pues, que nos comente, pues, las iniciativas, digamos, de gobierno, sus reflexiones con K-Digital y, digamos, cómo ve, pues, los principales retos a futuro. Bienvenida, Marushka. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias, Pedro, Javier, a las personas que nos escuchan hoy. De verdad, muy entusiasmada y emocionada por cerrar el tercer K-Digital. Ya son 3 años de cooperación entre IPAE y la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, y en cada año ha sido un hito importante, y creo que sin duda va a ser, ya de cara al bicentenario y en medio de esta pandemia, uno de los hitos más importantes. Preparé una presentación cortita para poder explicar cuál es el futuro, o sea, qué se viene dentro de la política de gobierno digital, de transformación digital desde el Estado, ya con una mirada de ecosistema. Como bien se ha comentado, el centro son las personas, somos las personas las que hacemos
la tecnología, somos las personas las que diseñamos los procesos y somos finalmente las personas las que tenemos que de alguna forma mirar este camino. Y miren, acá hay una gráfica bien interesante sobre cómo venía ya evolucionando esta revolución digital antes del COVID, ¿no? Teníamos aceleradores que partían meramente de Internet, las tecnologías digitales de avanzada, tecnologías emergentes, escenarios de futuro, aceleradores en materia de innovación, y un camino que ya se venía mirando como un camino disruptivo, donde las tecnologías digitales pues comenzaban a formar parte de nuestra vida en el mundo laboral, en el mundo social, pero una vez que apareció la crisis que estamos viviendo a nivel mundial, todo el planeta y sobre todo en nuestro país, el COVID-19 crea un proceso disruptivo y un momentum a la aceleración que ya traía el esquema digital. Y eso nos hace pensar, el siguiente slide, eso nos hace pensar efectivamente que tenemos que pensar en las personas. La digitalización, que es un proceso en el que hemos venido ya desde hace un buen tiempo atrás, se da cuando se adoptan soluciones digitales dentro de una empresa o de la entidad estatal. Bien hemos visto en los resultados de la encuesta cómo es que la digitalización de un trámite o un servicio es requerido por el ciudadano para en este momento no tener contacto o tener algún distanciamiento social, pero de manera general para poder tener procesos mucho más eficientes. Pero la transformación digital lo reinventa todo, ¿no? Y genera una transformación en el aparato público, pero centrado en las personas, bien en línea con lo que hemos visto en la parte de recursos humanos, de competencias digitales. Entonces, más o menos esta es la ruta que está marcando la transformación digital en el Estado, de cara también al sector privado, desde los últimos años. Siguiente slide, podemos también tener presente, y creo que esto es importante para el reto que hemos lanzado, que el marco regulatorio tiene que estar adaptado digitalmente. ¿Qué significa esto? La regulación debe nacer digital, debe impulsar la transformación digital, y aquella regulación que la impida, pues tenemos que encontrarla para evolucionarla. Nosotros estamos siguiendo el marco normativo de la OCDE, y estamos tratando de que todas las normas que están saliendo y la regulación, aún con toda la emergencia, sea con un enfoque abierto desde el diseño, construyendo una arquitectura digital, priorizando gobierno de datos, confianza digital. El tema de las personas también es importante, la parte de la seguridad digital, porque somos corresponsables de aquello que colocamos en Internet y de cómo también exponemos nuestra privacidad en algunos casos. Y tenemos que estar vigilantes permanentemente, ¿no? Todos los procesos regulatorios tienen que ser digitales desde el diseño. Y seguimos, en el siguiente slide, por ejemplo, podemos mirar que ya existe un análisis del índice de desarrollo humano que indica que los países que no aprovechen el avance de la tecnología en favor de las necesidades de las personas generan desigualdades, pero que ya no van sumando, sino que crecen exponencialmente. El índice de desarrollo humano del 2019 marcó que el Perú había crecido 60% en cuanto al indicador. Sin embargo, el hecho del cambio climático o la revolución digital generarían este tipo de desigualdades. Y si seguimos analizando ya en el siguiente slide, podemos mirar que cuando ya vamos acotando al país, la competitividad de los países está directamente relacionada con los niveles de digitalización. La política de competitividad, la política de inclusión financiera que se han venido trabajando desde el 2019 están centradas, hoy permiten comenzar a acelerar porque hay normas escritas que con esto de la crisis pues van a permitir que podamos ir más rápido. Definitivamente hay un empoderamiento de los ciudadanos y esto también es resultado de este tipo de eventos, de este tipo de foros donde cada vez más personas participan a nivel nacional, no solamente centrado en Lima. Comentando lo que decía Pedro, pues tiene que haber esta democracia de poder ser equitativos al momento de incluir a las personas desde el inicio. Seguimos, siguiente slide. Y esto es un resumen muy rápido de la ruta que hemos venido siguiendo desde la creación de la Secretaría. Podemos ver algunos hitos importantes como desde la creación de la Secretaría, la Declaración de Interés Nacional, la Ley de Gobierno Digital, el informe de la OCDE, la creación de la plataforma Gov.p, el Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital. Tenemos hasta este año, el 9 de enero, se lanzaron 2 decretos de urgencia, el de transformación digital y el de confianza digital.
lo que significa que en esta ruta, o sea, de cara al 2021, nuestro enfoque va a estar en servicios digitales orientados hacia los ciudadanos, en confianza digital, es decir, estamos elaborando junto con el sector privado sellos de confianza para los servicios digitales públicos y privados, un enfoque en gobierno de datos. Hemos visto en la pandemia la necesidad de interconectar los datos en el Estado. Hemos conformado, estamos llamando expertos peruanos que colaboren con el Estado para poder hacer esto de manera más rápida. Y en términos de tecnología, implementaremos la Plataforma Nacional de Gobierno Digital, que ya ha salido el concurso a Estudio de Mercado hace algunos días. Entonces, con confianza digital y gobierno de datos, nosotros vamos a dejar un camino importante hacia un Perú mucho más digital y hemos ido construyendo un camino. Por eso quería, de alguna forma, ir marcando esos hitos. En el siguiente slide podemos ver cómo dos grandes indicadores ya se han venido acelerando. O sea, hay un reto importante para el MIDE digital con respecto a la participación en línea, ¿verdad?, de los ciudadanos y también la posición de los servicios digitales. ¿Significa que hemos estado rezagados y seguimos todavía en cuanto a los indicadores? Sí, pero estamos creciendo y esto es importante porque también es importante hacer retweet de lo bueno, ¿no? O sea, en este momento en el que tanto hay crítica a muchas cosas, es importante también que consideremos que estamos haciendo un esfuerzo en lo digital y en general por sacar adelante nuestro país, por reactivarnos económicamente y también es importante contar noticias positivas. Y nuestro centro, en el siguiente slide vamos a mirar, va a ser construir sobre tres puntos importantes que quizás seamos uno de los pocos países, y esto hay que sentirnos orgullosos, que tenemos una ley que define la transformación digital, que tenemos una ley que define los datos como activos estratégicos y que tenemos una ley que define la confianza digital. Con estos pilares podemos construir cualquier camino. Como bien dice Pedro, no hay una receta para poder transformar digitalmente algo. Tenemos un camino construido. Y nuestro centro, en el siguiente slide, es el ciudadano. Necesitamos construir, y este y el siguiente slide son un borrador muy rápido de cómo vamos a construir, y hemos lanzado una encuesta para esto, la Política Nacional de Gobierno y Transformación Digital, sobre una ciudadanía digital definida como la capacidad de cualquier persona de participar como un agente activo en una sociedad digital. Hoy tenemos influencia y rectoría a nivel de todo el ecosistema digital, pero esto no lo podemos hacer solos. En el siguiente slide podemos mirar una pincelada. Esta es la fuente hay un equipo detrás que es nacional e internacional. Tenemos expertos trabajando aquí, peruanos y extranjeros, en el diseño de la política nacional y de la Estrategia Nacional de Transformación Digital, que tiene unos ejes como la ciudadanía digital, hay habilitadores, está la economía digital, la educación que hemos comentado, el gobierno digital y sin duda alguna la conectividad. Y tiene una serie de aceleradores para poder nosotros marcar la pauta, pero definitivamente esto es un trabajo público-privado. El rol de foros como IPAE es fundamental. Sentar en una mesa al sector público, al sector privado, a los reguladores y a los rectores de, por ejemplo, conectividad, como bien ha comentado Pedro, no es sencillo. Entonces, creo que teniendo esto en mente, podemos ya pasar a trabajar juntos en el reto que hemos lanzado. Y en el siguiente slide, pues, ¿en qué consiste este reto? Necesitamos identificar aceleradores regulatorios. Y los aceleradores regulatorios son de 3 tipos. Vamos a mirar en el siguiente slide. El primer tipo de acelerador es una regulación vigente, una norma que exista, pero que impida la transformación digital porque exija algo que te lleve a un físico. Se ha lanzado recientemente un decreto legislativo, el 1497, que indica que al 31 de diciembre de este año todas las entidades públicas tienen que transformar sus procedimientos administrativos a digital. Con lo cual, el punto número 1 debería ser muy sencillo de poder identificar y transformar. Pero también existe regulación que sí acelera la transformación digital, pero que requiere impulso. Está dormida ahí, no sé, no estamos usando mucho las firmas digitales, no estamos usando quizá algo que ya esté regulado, pero no lo estamos impulsando. Esto también es importante. Y el punto número 3 es la regulación pendiente para acelerar la transformación digital, porque requerimos quizá una regulación no tan difícil, sino más flexible, pero no existe. Y al no existir, no se impulsa o no se permite. Teniendo esto en cuenta, ingresamos a la página web que se ha definido en IPAE,
que está en el siguiente slide, es www.ipae.p/desafío digital, y sobre la base de lo que acabamos de comentar, sobre la construcción de una ciudadanía digital, con aceleradores en economía, educación, gobierno y conectividad, pensando en que estamos viviendo una época muy difícil, y esto no solamente es un rol en el que tenemos que estar como Estado, yo los invito a que puedan ingresar y sin necesidad de ser o de ejercer, de ser abogados, puedan identificar aquello que en su pequeña o mediana empresa o en el gremio o en la gran o mediana empresa o simplemente como emprendedor me está impidiendo avanzar en la transformación digital, puede acelerar y no lo encuentro, o está ahí y no está impulsado. Bueno, esto es básicamente, cerramos con el último slide, esto es básicamente lo que quería comentar, Elena, Pedro. Creo que tenemos un gran trabajo para trabajar con los ciudadanos y para los ciudadanos en esta agenda digital que tenemos en el Perú. Muchas gracias, Marushka. Así que ya saben todos, tienen que participar del desafío digital, tienen hasta el 30 de junio y pueden hacerlo en la página web de IPAE, pueden presentar una propuesta o varias propuestas y, digamos, estas propuestas van a ser analizadas por un grupo de expertos quienes pues van a analizarlas, priorizarlas y formular propuestas para justamente pues darles solución y pues como han escuchado pues está la Secretaría de Gobierno Digital pues como gran aliado y que quiere escuchar digamos todo lo que ustedes tienen que decir para acelerar esta transformación digital. Y bueno, pasando ya casi a un tema de la comunidad digital. ¿Qué cosa es esto? Yo quería compartir con ustedes cómo vemos, digamos, la comunidad digital. Si pueden poner la lámina. En todo caso, nosotros, como les decía, ¿no? Como IPAE, vemos nuestro propósito como impulsar a líderes comprometidos para un Perú desarrollado, en este caso, pues en el caso digital, impulsar a todos aquellos que están convencidos, que están comprometidos, digamos, en este tema para que puedan avanzar. Y para eso, pues, tenemos varios instrumentos. Tenemos primero un comité estratégico, que es el que se reúne permanentemente y está viendo, digamos, de manera más amplia para IPAE, digamos, y con visión obviamente multisectorial, qué significa acelerar la transformación digital, ¿no? Como parte de ello, luego tienes el comité de CADE, ¿no? Y cada año se conforma, digamos, un comité, digamos, para diseñar y armar, digamos, cómo va a ser el CADE de ese año. Y a su vez, digamos, se forman grupos de trabajo, ¿no? Como hemos estado escuchando, comisiones, digamos, que trabajan, digamos, no es solamente un evento, sino que han venido trabajando y van a seguir trabajando, pues, para ver estos temas. Y finalmente están todos ustedes interesados, digamos, y todos los que nos acompañaron la semana pasada, los cadeístas, a quienes vemos como parte de esta comunidad de líderes comprometidos, digamos, por la transformación digital, a las cuales a quienes IPAE busca darles soporte con este engranaje, digamos, que tenemos y que vamos a seguir impulsando. Entonces, tenemos esta forma en que nos organizamos y tenemos los entregables, ¿no? Que hemos venido presentando, ¿no? De repente, repito, tenemos el IPAE Mide Digital, tenemos la ruta IPAE para el aprovechamiento de la banda ancha, la ruta IPAE para el aprovechamiento y uso sostenible de la infraestructura, tenemos el camino de transformación digital de las empresas y tenemos pues el reto, el desafío digital para identificar los aceleradores, digamos, de esta transformación. Entonces, esta es nuestra forma de trabajo, este es nuestro compromiso y vamos a seguir, digamos, en esta ruta. Y bueno, ahora quería pasar la posta a Pedro, ¿no? Un poco para cerrar, digamos, sus reflexiones finales sobre lo que ha sido el CADE digital y el trabajo, digamos, que ha significado, ¿no? Otra vez, como IPAE y a título personal, pues, el agradecimiento especial por esas ganas que le has puesto a este CADE digital 2020. Muchas gracias, Elena. No, muchas gracias más bien a ustedes, a IPAE y a ti,
en especial por la oportunidad que me han dado de liderar este CADE Digital 2020. Y la verdad que ha sido 10, casi 11 meses de trabajo continuo con un grupo humano impresionante, tanto del sector público como privado.